Damos inicio a la primera sesión, clínica centrada en la persona. Moderadores de esta sesión, el doctor Oscar Closet, de la Academia de Medicina de Uruguay, y el doctor César Cabezas, Academia de Medicina del Perú. El primer tema será comunicación clínica, presentado por el doctor Salomón Zavala, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Medicina, Instituto de Ética en Salud. Adelante, doctor Zavala. Muy buenos días. Luego a la audiencia me permitan prescindir de la tecnología. No voy a usar el PowerPoint. Quizá para ser consecuente con lo que suelo decir respecto a los cursos de ética online, que no estoy de acuerdo con ellos porque solamente permiten transmitir información. Cuando en una reunión de médicos de pre o posgrado uno pregunta si la relación entre médico y paciente es una relación interpares, es decir, entre iguales, abrumadoramente la respuesta es que no. Y es muy fácil explicar. El médico es el poseedor de los conocimientos, habilidades y destrezas, y el paciente es un sujeto en necesidad. En consecuencia, esta relación no puede ser entre iguales. Cuando tratamos de ahondar un poco si hay alguna situación específica en la cual hay un nivel de igualdad, ¿no? Terminamos con una frase un poco brusca de decir, es una relación entre dos individuos de la misma especie, ¿o no? Entonces, en realidad, el tema de esta relación médico-paciente, que en el siglo XX ha sufrido lo que yo llamo una revolución. ¿Y cuál es esa revolución? Esa revolución es el reconocimiento de la necesidad de realizar el proceso del consentimiento informado. Es decir, una relación modelada que se nos ha dado para, digamos, encuadrar la información que damos al paciente. A propósito de información, en ninguna de las 30 o más escuelas de medicina que hay en el Perú hay un curso de cómo enseñar a dar información a los pacientes. Y he venido preguntando hasta ahora más o menos de manera informal a unos 4.000 médicos y solamente una persona me ha respondido positivamente. Le pregunté dónde había estudiado, me dijo que en Australia, ¿no? Entonces, en realidad, me parece que ese es un tema que está ahí. Sobre todo si consideramos que hay 3 herramientas de la medicina que son reconocidas desde el punto de vista terapéutico. 1, la palabra. 2, el medicamento. Y 3, el bisturí. Entonces les pregunto a mis alumnos si ellos aceptarían que se permitiera hacer el ejercicio de la medicina a un estudiante que hubiera recibido todos los conocimientos necesarios para el uso del medicamento, vías de administración, dosis, interacciones, efectos adversos, etcétera, y todos dicen que no. Claramente es un centro, digamos, hemos farmacolizado la terapéutica y entonces a nadie se le ocurre pensar que un médico sin ese tipo de formación pudiera salir a ejercer. Y cuando preguntamos sobre el bisturí también, ciertamente, a nadie se le ocurre que dejaríamos que haga una cirugía una persona que no ha tenido todo un entrenamiento mucho más exigente y severo sobre las destrezas necesarias para esta aplicación. Sin embargo, no le hemos dado ninguna importancia al tercer elemento terapéutico, que es la palabra. Y la palabra es la herramienta que usamos en una relación interpersonal, de cualquier nivel, de jefe a empleado, ¿no?, de empleado a superior o lo que fuera. Y entonces nos damos cuenta de esta ausencia, tiene detrás de sí un poco este modelo vertical de la relación médico-paciente, donde el médico, poseedor de las habilidades, destrezas y conocimientos, ordenaba y el paciente lo único que hacía era obedecer. Y decimos que la revolución del siglo XX ha establecido que el proceso de consentimiento informado significa permitir que el paciente
y el término de paciente ha querido ser cambiado por usuario, por cliente, ¿no es cierto? Estas denotaciones diferentes tratan de decir, bueno, que algo está mal. Sigue siendo paciente porque espera y obedece. Diego Gracia, bioeticista español, dice que el paciente ha logrado su mayoría de edad. ¿A través de qué? Del proceso de consentimiento informado, donde él participa de las decisiones clínicas y ya las decisiones clínicas no son tomadas exclusivamente por el médico, deben ser tomadas por ambos. Nos pareció pues que este reconocimiento de la autonomía del paciente era vital, que iba a cambiar tremendamente esta relación. Sin embargo, en un estudio reciente que hemos hecho en un hospital público de 34 servicios, hemos encontrado que en ninguno, nuestra propuesta era, ¿qué hacen los médicos cuando encuentran que el paciente no es competente para dar su consentimiento? ¿Hay algún instrumento o si no, queríamos crear un instrumento para ver cómo resolvemos si este paciente es competente o no, porque es una exigencia, ¿no es cierto? Entonces encontramos que no había ningún problema de establecer la competencia. ¿Por qué? Porque de los 34 servicios, en ningún caso el jefe de servicio realizaba el proceso. Era delegado a los asistentes lo delegaban a los residentes, el residente tercero el de segundo el de primero y finalmente al interno de medicina. Y entonces, viendo en la práctica privada todavía es peor. Viene un auxiliar de enfermería y dice, señora, firme esto a la puerta de sala de operaciones. Es un documento a firmar. Se ha vuelto entonces un proceso puramente burocrático donde lo importante es hacer firmar un documento y no se continúa con el proceso que recupera, por supuesto, esta relación entre dos personas, una en necesidad y otra en capacidad de dar el servicio. Parte de esto debe explicar un poco una frase que leí alguna vez que dice que cuando el estudiante de medicina ingresa es un idealista y cuando termina es un cínico. La pregunta es, ¿quién lo tornó cínico? Hemos considerado nosotros que lo que está sucediendo, digamos, en este proceso de formación, en nuestra facultad estamos haciendo un esfuerzo con los alumnos desde su ingreso del primer año, a raíz de algunos estudios que se han hecho, ¿no es cierto?, y donde encontramos que este deslumbramiento tecnológico que tenemos ahora, ¿no?, la capacidad de reemplazar funciones vitales, nos da un poder tremendo. Si el paciente no orina, pues le hago diálisis, si no quiere comer, pues le hago nutrición parenteral total, ¿no es cierto? Y si no respira, lo pongo un ventilador mecánico, y si tiene una infección, le doy un antibiótico, ¿no es cierto? O sea, la tecnología nos ha dado poderes que van más allá en su administración de la necesidad de un conocimiento técnico, y se va, digamos, a gritos pidiendo la incorporación más fortalecida de estos aspectos que terminan en reconocer al otro como persona. A esto se ha agregado todavía algo más. Acompañé a una paciente a una consulta oncológica y después de la conversación más o menos breve, el doctor le dice, señora, ahora tenemos que iniciar una nueva serie de quimioterapia y le vamos a dar tal medicamento. La paciente dice, doctor, yo no voy a tomar esa terapia. El médico la mira asombrado y le dice, señora, ¿pero por qué? Porque yo he leído, dice la paciente, que este tratamiento es para pacientes con metástasis y yo no tengo metástasis. Me mira el colega asombrado y dice, eso es lo malo de leer. Lo malo de leer es la nueva realidad. El paciente ya no es un ignorante. Hay un estrato de la población que tiene acceso a la información que está ahí, ¿no? El desarrollo tecnológico, pues dicen, nunca hemos estado con tantas posibilidades de comunicación, pero desgraciadamente nunca hemos estado tan incomunicados. Y entonces la paciente dice, doctor, yo no voy a seguir. El médico vacila y luego dice, pero yo tengo que seguir el protocolo. El protocolo. ¿Estamos robotizándonos en la aplicación de la medicina?
Necesitamos listas de cotejo, algoritmos, protocolos que seguir. Es cierto que el conocimiento médico es tan grande que ha habido necesidad de la especialización. En una clase a los alumnos de primero les decía que yo soy especialista en el dedo gordo del pie izquierdo. ¿No? Y cuando terminó la clase se me acerca un jovencito y me dice: doctor, cuando usted dijo eso estaba bromeando, ¿no? Y le digo: ¿qué edad tienes? 16 años, acababa de ingresar a la facultad, ¿no? Entonces nos hemos convertido en médicos de órganos enfermos. La ultraespecialización nos ha llevado a eso, estamos preocupados por el procedimiento, ¿no es cierto? Y hemos dejado ahora que los exámenes auxiliares sean los que hagan el diagnóstico, ya no examinamos a nuestros pacientes, ese tocar el cuerpo, ese hurgar en el vientre del paciente, que fortalecía la relación que deberíamos de tener. ¿Cuántos de ustedes han escuchado recientemente que un paciente les diga: doctor, con solo verlo ya me siento mejor? ¿Qué significa ese nivel de confianza, no es cierto? O eso de que el paciente prescinda del proceso de consentimiento y diga: doctor, déme el documento, yo lo firmo, yo sé que yo confío en usted. Ese confío en usted significa que esa relación entre dos personas se ha establecido adecuadamente. Entonces vemos nosotros que en la práctica, ¿no?, ¿cuál es la solución? A esto hay que sumar pues que la medicina se ejerce en un complejo industrial empresarial. ¿No? Hicimos a un alumno revisar el tema de calidad porque hemos comenzado a incorporar una serie de elementos de las áreas productivas sin ningún, digamos, lo que se necesita, sin ninguna adopción de los criterios que a un área de servicios. Y se le dio a este alumno el tema de calidad para revisarlo y terminó con esta frase, ¿no? La observancia de la calidad es para conquistar el mercado. Y le pregunté: ¿tú vendes algo? ¿Vendes salud? Hemos convertido a la salud, al cuidado de la salud, en una mercancía sujeta a las leyes de mercado, a oferta y demanda. Y entonces hemos incorporado una serie de términos, ¿no? Eficiencia, en nuestra práctica productividad, ¿no es cierto? Y ahora se nos ha impuesto por los administrativos cuántos pacientes debemos de ver en una hora, cuando eso es prerrogativa exclusiva del médico, que sabrá qué tiempo le va a dedicar al paciente. Este paciente que comienza a escucharlo y ya está pensando que tiene una depresión, ¿no es cierto? Y entonces lo tiene que dejar que haga su catarsis por lo menos 30 minutos para luego derivarlo al especialista si corresponde, y no sencillamente ver la torre de historias clínicas que hay que terminar, ¿no? Y entonces los residentes han sacado dos formas de quitarse de encima al paciente con gran facilidad. Una es indicarle un examen auxiliar, una tomografía axial computarizada, ¿no? Y el paciente se va feliz, ¿no es cierto? O prescribirle un fármaco que no lo necesita. ¿Saben ustedes que el 70% de las tomografías son informadas como normales? De esas, por supuesto, ¿cuántos han sido innecesariamente tomadas? Y detrás, por supuesto, también está el business, ¿no es cierto? ¿Cuál es el porcentaje que se va a dar al médico por solicitar estos exámenes auxiliares? Nosotros hemos tenido una experiencia dura aquí, no hace mucho, donde los médicos eran contratados para ver en un hospital que era un container adaptado, ¿no? 3 soles por paciente. Y entonces le decían que para mejorar un poco su ingreso tenía que solicitar exámenes auxiliares en el mismo sistema y prescribir medicamentos en el mismo sistema. O sea, insensiblemente estamos cambiando totalmente la estructura del ejercicio médico. Cuando estaba todavía muy joven y quería decidirse
si me iba a Estados Unidos o no, porque la mitad de mi familia estaba allá. Lo que me decidió quedarme en el Perú fue que me enteré que para ejercer la medicina en Estados Unidos había que tener un seguro de mala práctica, y no logré entender por qué. Me parecía absurdo que si uno ha entrado en una profesión por vocación, por espíritu de servicio, tuviera que tener un seguro de mala práctica. No lo entendía. Y no fui, felizmente. Entonces, la relación médico-paciente, digamos, no es un invento que necesita pulir o darle algunos brochazos de pintura. Está consustancial con el ser de la medicina, ¿no es cierto? Decimos, la medicina es un saber. Sí, pero no es solo un saber, es un saber hacer. Necesita habilidades y destreza, pero por encima de todo es un saber ser. Exige condiciones personales. Por supuesto, en primer lugar, el reconocimiento que el otro me necesita y que todo mi esfuerzo, todos mis conocimientos, ese compromiso de estar actualizado, ¿no? Y que ha hecho que nosotros desarrollemos un perfil del médico. Este perfil tiene 4 características. La primera, debe ser éticamente sólido, condición sine qua non para el ejercicio de la medicina. La segunda, técnicamente competente, es decir, tiene que estar actualizado en los conocimientos. La tercera, buscador de la verdad, es decir, no tendríamos este aumento de la expectativa de vida promedio que hemos logrado, la erradicación de una serie de enfermedades, si no fuera por la investigación. La búsqueda de la verdad es una de nuestras tareas, entonces, que debemos de hacer siempre. Y finalmente, la comunicación. Un comunicador entrenado. La comunicación, que como ven ustedes, es una grave deficiencia. Gracias. Muchas gracias, doctor Zavala.